Buenas tardes, mi nombre es Milena Ulloa, estudiante de la Universidad Remington de Contaduría Pública de noveno semestre. El día de hoy vamos a hablar del decreto 1165 de 2019, el título 14 que habla sobre el régimen sancionatorio. En este título podemos ver las infracciones aduaneras. Estas infracciones serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación para ejercer actividades según la infracción y la gravedad de la falta. Estas faltas se clasifican como leves, graves y gravísimas. Vamos a explicar el artículo 615, que son las infracciones en el régimen de importación, las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen de importación y las sanciones asociadas a su comisión serían las siguientes. Vamos a empezar explicando las sanciones gravísimas. Dice que cuando el declarante sea una agencia de aduanas tiene una sanción de suspensión por 3 meses o cancelación sin perjuicios del pago de los tributos aduaneros. Sustraer o sustituir mercancías sujetas a control aduanero tiene una sanción del 100% del valor del FOB de la mercancía. Ahora vamos a hablar de las sanciones graves. Nos dice que no tener los documentos soporte según el artículo 167 que no reúnan los requisitos legales o que no estén vigentes tiene una sanción de 300 VTs. Otra, el error de un menor pago de los tributos aduaneros tiene una sanción del 10% de los tributos dejados de cancelar. La tercera es error en datos en declaraciones de importación. Esto genera una sanción de 707 VTs por cada infracción. La cuarta, no tener otros soportes de las declaraciones de importación. Estas 4 que acabo de mencionar, dependiendo de la gravedad en sustitución de la multa, se podría imponer suspensión de 1 mes si lo aplica. La quinta sanción grave, no reembarcar mercancía prohibida en el país, tiene una sanción del 200% del avalúo de la mercancía y si no se conoce ese valor, entonces serían 500 VTs. La sexta, no presentar la declaración anticipada, tiene una sanción de 300 VTs. Ahora vamos a hablar de las sanciones leves. La primera es no registrar el número y fecha de la declaración de importación, salvo que sea una persona jurídica, usuario aduanero o usuario altamente exportador, tiene una sanción de 165 VTs por cada infracción. La sanción leve, no asistir a la práctica de las diligencias ordenadas o culminadas por la autoridad aduanera. Esto tiene una sanción de 1000 VTs. La otra sanción leve es impedir las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera. Esto tiene una sanción de 165 VT. Y no terminar las modalidades de importación también tiene una sanción de 165 VT. Podemos ver un parágrafo que dice que la infracción aduanera prevista en los numerales 2.5 y 3.4 del presente artículo correspondiente solo se aplicará al importador la infracción administrativa de aduanera prevista en el numeral 2.2 del presente artículo y la sanción correspondiente se aplicará al importador salvo en el evento previsto en el parágrafo del artículo 53 del presente decreto. Ahora vamos a hablar de las infracciones de las agencias de aduanas. Están en el capítulo 3. El artículo 622 nos dice que además de las infracciones aduaneras y sanciones previstas en el artículo 615, 617 y 619 del presente decreto, las agencias de aduanas y los almacenes generales de depósito, cuando se activen como agencias de aduanas, serán sancionadas por lo siguiente. También tenemos sanciones gravísimas, graves y leves.
vamos a nombrar las sanciones gravísimas. Las sanciones gravísimas nos dice que haber obtenido autorización como agencia de aduana por medios irregulares tiene una sanción que es la cancelación como agencia de aduanas. Estas otras que voy a nombrar a continuación tienen la misma sanción de cancelación como agencia de aduanas. La siguiente es no cancelar la totalidad de los tributos liquidados exigibles. La otra es prestar sus servicios de agenciamiento en operaciones no autorizadas. La siguiente, no informar a la DIAN excesos o diferencias de mercancías encontradas. Otra es permitir que actúen como agente de aduana ante la DIAN estando inhabilitados. La siguiente, no reportar a la DIAN evasión, contrabando, lavado de activos o infracciones cambiarias. Prestar servicios a personas naturales o jurídicas con ocurrencia según el numeral 9 del artículo 957. No mantener o justificar dentro de lo legal los requisitos en virtud los cuales están autorizados. Negarse a prestar servicios a usuarios del exterior, indicar actividades sin garantía requerida por disposición legal, obtener el levante por medio fraudulento o irregular, permitir que terceros no autorizados actúen como auxiliares de aduanas, esto tiene una multa de 400 VTs, y desarrollar actividad como agencia de aduanas estando suspendido o con sanción tiene una multa de 500 VTs. Estas fueron ya las sanciones gravísimas. Vamos a hablar de las sanciones graves. La primera es no cumplir con los requerimientos mínimos para el cliente. Esto tiene una multa del 1% del FOB de las operaciones del cliente que no se cumplieron. La segunda es ejercer la actividad sin cumplir el requisito de patrimonio líquido exigido. Esto genera una multa del 1% del FOB de las operaciones realizadas por el periodo del incumplimiento. La tercera es hacer incurrir a usuario en sanciones de comiso de mercancías o mayor a sus tributos. Esto genera una sanción del 20% del valor de la mercancía decomisada o el mayor valor a pagar. Estas otras tres que voy a nombrar generan una sanción de 2.416 VTs, que son no contar con un sitio web con la mínima información requerida. La otra es adelantar trámites o refrendar otro ante la DIAN con un código diferente al que tienen asignado. Y la siguiente es no vincular a sus empleados de manera directa y formal o incumplir con las obligaciones laborales y de parafiscales, pues generan la sanción de los 2.416 VTs. Estas son las sanciones graves. Vamos a hablar de las sanciones leves. Las tres siguientes que voy a nombrar generan una sanción de 483 VTs. Aplica por no expedir carnets para sus agentes de aduanas y auxiliares sin las características técnicas que exige la DIAN o utilizarlos cuando están sancionados o cancelados. No expedir copia del documento soporte que tengan en su archivo de importador o exportador. No mantener aprobados o actualizados para disposición de la aduana los manuales según el artículo 49. No informar en 3 días hábiles siguientes que se produzca un hecho por vía correo, por vía certificado a la DIAN sobre la desvinculación o retiro de personas inscritas para representar la sociedad. Esto genera una sanción de 200 VTs. Vamos a ver dos parágrafos
El parágrafo 1 dice que la DIAN sancionará con multa de 12.082 VTs a las personas a las agencias que se anuncien como agencias de aduanas sin tener la respectiva autorización, y los representantes legales que sepan que se les ha cancelado esa autorización sigan ejerciendo dicha actividad. Además que esto pues tiene acciones legales. El parágrafo 2 dice que la DIAN sancionará con 1.208 VTs a quienes obtengan la calidad de representantes de las agencias de aduanas, habiendo perdido dicha calidad, no entregar a la DIAN importadores o exportadores dentro del término establecido los documentos de conformidad según el artículo 51. Con esto acabamos el tema de las sanciones para importadores y para las agencias de aduanas. Muchas gracias.